Dios te bendiga, amado pueblo del Señor, y tú, querido amigo, tu hermano en Cristo, el pastor y evangelista Edwin Molina, que una vez más se llega a usted por estos medios con el fin y el propósito de traerle palabra de Dios, ya sea a través de un mensaje, una enseñanza, un estudio, conforme al Espíritu Santo nos dirige. Bendito sea el nombre de Dios, ya que sabemos de los diferentes tipos de mensajes que se desarrollan, mensajes textuales, temáticos, expositivos, narrativos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo importante es que la palabra llegue, bendito sea el nombre de Cristo, y que el pueblo pueda recibir la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hoy quiero hablarles sobre las señales de lo que es los principios de dolores. No voy a hablarles de las señales del tiempo del fin, porque el tiempo del fin comenzó desde que Cristo llegó. Le voy a dar una enseñanza más luego sobre el tema y el tópico, el tiempo del fin. Amén, porque desde hace años estamos viviendo el tiempo del fin. Pero ahora reconocemos que estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Pero que Jesús llamó principio de dolores. Amén. Y esto se debe a que la realidad es que a veces mirando las noticias, observando lo que vemos a través de los medios de comunicación, ya sean redes sociales, plataformas cibernéticas, etcétera, muchas veces solamente el gobierno y esta gente élite, los que están bajo el poder y el control de todos estos, lo que llamamos la media, solamente proyectan al pueblo lo que ellos quieren que se sepa. Sin embargo, la gran mayoría de las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo actual, ellos esconden y no quieren proyectarlo al pueblo. Muchas veces algunos dicen que para no alarmar a las masas, otras veces creo yo que es simplemente para manipular a las masas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy queremos compartir con ustedes de la palabra de Dios y nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo, amén, capítulo 24, que fue uno de los últimos enseñanzas y discursos que el maestro tuvo con los discípulos. Los discípulos tenían muchas preguntas. Acuérdense que Israel esperaba el Mesías rey, libertador, un tipo David. Mas sin embargo, aparece el Mesías libertador, pero del poder de las tinieblas, del diablo y del pecado. Pero luego vendrá ese Mesías, redentor, salvador, a reinar por 1000 años aquí en este mundo, de los cuales yo espero tomar participación también y ser algún rey en algún lugar. No sé lo que usted opine, no sé lo que usted quiera hacer, pero yo quiero ser un rey. No sé, que el Señor me ponga a algún lado, si a Él le place, o como dicen por ahí, su bodyguard. Alaba la gloria del Señor. No le hace falta bodyguard al Señor, pero en forma jocosa lo digo. Pero sí quisiera ser, no sé, un gobernante, un rey, la posición que el Señor quiera ponerme y entregarme en aquel día. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice bien claro, en Apocalipsis y en otros textos, ¿verdad?, en diferentes libros, que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, si Él es Rey de Reyes y Señor de señores, en el milenio tiene que haber otros reyes, ¿no cree usted? Y otros señores. Sería un título mal dado si solamente reinaría Él. Pero yo creo que nosotros reinaremos con el Señor. Y yo quiero formar parte. Le he dicho, Señor, no sé, ponme en algún lugar, dame algún privilegio, alabado sea el nombre del Señor, para reinar contigo en este milenio. Bueno, mis amados, no es soñar, es declarar lo que la palabra de Dios nos enseña y creer a su palabra. Amén. Porque Él mismo lo dijo, reina, y vosotros reinaréis conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 24 habla sobre la inquietud de los apóstoles, y ellos, desde el punto de vista que yo lo veo, posiblemente estaban impresionados por el templo, los edificios,
Porque Herodes había hecho un tremendo edificio, un tremendo templo, y Herodes era un hombre con un arquitecto tremendo, de acuerdo al historiador Josefo. Y también de acuerdo a Alfred Adelschein, uno de los judíos historiadores también, que habló del templo del tiempo de Jesús, de Herodes, entre otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era un templo bastante espectacular. La gente, los apóstoles estaban asombrados, atónicos. Pero ¿sabes qué? Ellos le dijeron, maestro, ¿viste estos edificios? Jesús les dijo, bendito, no quedará una piedra sobre piedra que no será removida y que sea derribada. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso lo vemos que sucedió de acuerdo a la historia en el año 70, cuando el general Tito, hijo de uno de los emperadores, vino a tomar a Jerusalén. Amén. Aunque de acuerdo a los historiadores, él no quería destruir la ciudad, pero los que con él estaban eran hombres malvados, y sí. Y de acuerdo a la profecía que habla Daniel, vemos que fue el tal caso. Amén. Los que venían con él destruyeron el templo. Hay muchas cosas que no entendemos, y hay muchas profecías que a veces la gente está esperando que ya han ocurrido. Y yo soy de las personas que miro los diferentes puntos de vista y busco las diferentes perspectivas en la cual puedo aplicar la palabra de Dios y enseñar diferentes maneras para que la gente se le abra el entendimiento y pueda visualizar, y de esa manera tomar su propia decisión en cuanto a lo que debe de creer o no. Porque hay personas que son dominantes, que es lo que ellos digan y a la manera de ellos, y son controladoras, amado hermano. Y tenemos que tener cuidado, porque el Hijo de Dios no es ese tipo de persona. Jesús no vino, amén, a ser un dictador, ni tampoco los apóstoles. Y aun cuando los apóstoles como Pedro y los que andaban con Jesús querían en cierto sentido imponer la ley judía a los gentiles, Pablo le dijo, espérense, no podemos obligar a esta gente a observar leyes que ni aún ni vuestros padres ni nosotros mismos hemos podido guardar. La salvación viene por Cristo Jesús y el sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Y por eso es importante que usted entienda, amado, que aún en la Biblia hay doctrinas y normas y mandamientos que son necesarias obedecer, y otras que simplemente no se aplican a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque vivimos en un nuevo pacto. Alabado sea el nombre de Cristo. Si yo viviera bajo la ley y tuviese que guardar la ley para salvarme, en vano vino Cristo entonces a morir, porque yo mismo me puedo salvar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces el sacrificio de Jesús no servía para nada. Sin embargo, usted y yo somos salvos mediante el sacrificio del Hijo de Dios. Aquel día cuando Jesús extendió sus brazos en amor para salvar al mundo, amén, pagó el precio de la muerte. Sí, porque el apóstol Pablo, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 26, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y mucha gente lo interpretan como que el pecado, la muerte es la paga, pero no lo interpretan de la manera que deben de interpretar, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para pagar, saldar al pecado, hay que morir. Y Jesucristo, entregando su vida en la cruz del Calvario, pagó con su muerte por el pecado, y ahora el que viene a él, sus pecados son borrados. Alaba la gloria del Señor. Bueno, mis amados hermanos, es interesante hablar de las Sagradas Escrituras, y no quiero salirme del punto. Estamos hablando, ¿verdad?, del tiempo, principio de dolores. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Voy a comenzar en el versículo 1, solamente para tener el background de lo que vamos a estar hablando. Bendito sea el nombre de Dios, para tener el fondo de lo que estamos hablando. Dice así, Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Okay?
cuando el maestro ya iba a salir del área del templo, sus discípulos se acercan para que enseñarle los edificios, aquellas cosas hermosas que habían construido Herodes y toda aquella gente en aquel entonces. Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? ¿Ven todas estas cosas? Wow. De cierto os digo, le dice el Señor, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo. Amén, amado. Lo que el maestro le estaba dejando saber a sus discípulos, lo que ellos estaban emocionados para que el maestro viera y observara. El maestro le dice: ¿sabes qué? Te vas a sorprender con lo que te voy a decir, porque esto va a ser destruido y derribado. Pero ¿cómo va a ser si somos el pueblo de Dios, la nación? Y óigame lo que Jesús le estaba diciendo a esta gente, a sus discípulos y en profecía, para que nosotros lo entendiéramos. Y como dije al principio, en el año 70, el general Tito vino con el ejército y la ciudad fue quemada, destruida. Y de ahí en realidad es que viene el resto del capítulo, cuando Jesús dice: por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Quiero indagar un poquito sobre esto que acabo de leer en el capítulo 24, versículo del 15 al 21. Alabado sea el nombre del Señor, del Evangelio según San Mateo. Hablando de lo que mencioné, que el maestro les dice: ¿veis esto? Todo esto no quedará piedra sobre piedra. Y luego menciona estas cosas. El escritor Josefo habla y menciona en uno de sus libros que cuando el general Tito había venido y había rodeado la ciudad de Jerusalén y la había sitiado con su ejército, el pueblo judío estaba haciendo fuerza para tratar, ¿verdad?, de defenderse, pero era en vano, porque ya había sido profetizado. Vemos que llegó el momento que en una ocasión, menciona él en su escrito, que en una ocasión había una mujer que cuando los soldados habían entrado y estaban buscando algo de comer, ella les ofreció comida. Dijo: ¿quieren comer algo? Aquí tengo comida, alimento, tengo carne. Y le preguntan qué es lo que hay aquí de comida. Ella dice: acabo de matar a mi niño para comérmelo, ¿quieren comer? Hay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. A eso se refería el maestro, de las cosas que iban a suceder a causa de la hambruna y de la brutalidad que iban a estar pasando el pueblo judío. Y los que han estudiado la palabra de Dios a profundidad, sabemos la historia de la iglesia. En uno de los libros que se dan los institutos, se menciona los diferentes emperadores, comenzando desde Nerón hasta todos los demás que vinieron, y las diferentes etapas y periodos que pasó la iglesia en aquel entonces, y también el pueblo de Israel como nación. Amén, especialmente los judíos. Pero el maestro les deja saber a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Cuando el general Tito vino a ocupar la ciudad de Jerusalén, una de las cosas que hicieron los hombres guerreros, ¿verdad?, los soldados, fue que destruyeron el templo. Y no solamente destruyeron el templo, sino que para poder sacar el oro que había sido puesto como en la superficie del edificio adentro y en la parte de afuera como coronilla,
tenían que remover piedra sobre piedra para sacar todo el oro, extraerlo todo. O sea que era algo que tenía que cumplirse y se cumplió cuando el maestro, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, dio la profecía y el general Tito entró, amén, y tomó posesión de él la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo de los judíos. Pero en el versículo, amén, 3, los discípulos continúan con la inquietud, preguntándole al maestro. Dice el versículo 3 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es algo parecido a lo que vemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vuelven y le hacen la pregunta: ¿cuándo restaurará el reino de Israel? No nos toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que están solamente a la autoridad del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, estos que vienen en su nombre son predicadores, son personas que profesan que Jesús es el Hijo de Dios, pero engañan a muchos. Por ejemplo, la institución católica. Lamentablemente, aquel católico que me escuche, si usted no conoce el trasfondo de lo que es la Iglesia Católica, le pido que se compre los libros de José Graú, Catolicismo Romano, para que conozca un poco de la historia de lo que es, alabado sea el nombre de Dios, amén, la historia de la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, la persecución en contra de los cristianos protestantes, en contra de los judíos, etcétera. Fue algo devastador. Incluso el Nuevo Mundo se descubrió porque por la gran inquisición del movimiento católico, especialmente entre ellos un movimiento que se llamaban los jesuitas y entre otros, amén, que querían tomar control y obligar a la gente. Utilizaron el catolicismo, el nombre de Cristo para engañar a muchos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, pero muchos engañarán. Ahora, claro, más luego dice el maestro hablando en el mismo capítulo 24, versículo 23, donde dice: entonces si alguno dijere, mirad, buscarlo, no le creáis. El 24, porque se levantarán falsos cristos. Ya ve la diferencia del versículo anterior, el versículo 5 al versículo 24. En el versículo 5, Cristo dice: muchos vendrán diciendo yo, Jesús de Nazaret, soy el Cristo, pero a muchos engañarán. Utilizarán el nombre de Dios para hacer mal. Y esto lo ha hecho la Iglesia Católica desde que se fundó en el año, amén, 300 y pico, cuando el emperador Constantino, amén, quiso unir la religión cristiana con la política, por así decir, el gobierno romano, porque supuestamente había visto una señal en la cual decía, había visto una cruz y la señal decía: por esta señal tendrá la victoria. Unió a la iglesia con el Estado y de ahí luego él fue el primer papa. El primer papa verdaderamente fue Constantino. Luego se alejó de Roma y se extendió para allá más cerca del Medio Oriente, en lo que hoy en día se conoce como Turquía, y especialmente había establecido su capital en Istambul, hoy en día Istambul, pero que antes él había puesto por nombre Constantinopla. Y esto es profético porque la gente tiene que entender que lo que sucedió fue que Roma estaba dividida, la Roma religiosa en Roma, papal, y política se había ido para el Medio Oriente. Y por eso es que vemos que Nabucodonosor y Daniel ven a una estatua con 2 piernas de hierro. Alaba la gloria de Dios. Porque el mismo imperio romano, mucha gente no conoce esto porque no estudia. El mismo imperio romano había sido dividido de tal manera
que Constantino se había ido para Constantinopla y había dejado que los religiosos tuviesen su poder allá en Roma. Es importante estudiar, amado. De acuerdo a Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la única parte que la gente lee, pero se olvida que por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo también me olvidaré de vuestros hijos. O sea, cuando dejamos de buscar el conocimiento, si el Señor mismo nos dice que pidamos, amén, debemos de pedir, el que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da con abundancia. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que, mis amados hermanos, continúo leyendo el versículo, repito el versículo 5, donde el maestro dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Desde que Jerusalén fue devastada por el general Tito hasta nuestros días, hoy, alabado sea el nombre de Dios, que estamos el día 30 de julio del año 2020, alabado sea el nombre de Dios, es lo que hemos escuchado. Ya hemos tenido 2 guerras mundiales, de guerra y de rumores de guerra, pero aún no es el fin. Continuamos. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Oye eso. Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Eso es a lo que yo me quiero referir con el estudio de hoy, principios de dolores. La palabra peste, si usted la busca en el griego, le va a dar a entender que hay diferentes definiciones. Entre ellas están virus, plagas, bacterias, parásitos. Significa enfermedades. Por consecuencia, llega la enfermedad produce la muerte. Amén. Y el hambre, llega el hambre, produce enfermedad y también muerte. Gloria al nombre del Señor. Y todo esto se está moviendo en nuestro mundo actual, pero hoy, como nunca antes, desde que comenzamos este año 2020, la gente se han sorprendido, amados. Vemos a un Puerto Rico que desde finales del mes de diciembre del 2019 comenzó a temblar nuestra isla, alabado sea el nombre de Dios, y tantas cosas que han surgido en Puerto Rico en cuestiones de la política y tanta maldad que se ha movido. Y a pesar de que Puerto Rico está saturado de diferentes iglesias, pero la gran mayoría han dejado su primer amor, se han vuelto iglesias apóstatas, lamentablemente. No todas, todavía un remanente fiel que ama a Dios, todavía hay pueblo, alabado sea el nombre del Señor, que ama a Dios y que busca a Dios y obedece a su palabra, pero la gran mayoría, óigame amado, se han vuelto mundanas, se han vuelto de tantas cosas. Y es lamentable decirlo, yo soy de Puerto Rico, yo nací en Arecibo, Puerto Rico, pero me considero de Utuado, Puerto Rico. Bendito sea el nombre de Dios. Y es lamentable decir eso, especialmente de Puerto Rico, que se ha considerado y se le ha llamado el trampolín del evangelio, porque ninguna otra nación en el mundo, amén, ha tenido el privilegio, aparte de los Estados Unidos de Norteamérica, que hemos tenido nosotros los boricuas, los puertorriqueños, los borincanos, de que hemos tenido ciudadanía americana, podemos viajar a cualquier parte del mundo, del planeta Tierra, alabado sea el nombre de Dios, y en donde quiera en este planeta Tierra hay un pastor, un evangelista, un misionero, una hermana misionera llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Y le damos las glorias y las gracias a Dios por habernos cogido. Cuando en el mapa usted ve a Puerto Rico del tamaño de un granito de arroz, una isla insignificante pero bendecida. Claro, se le llamaba Juan Bautista al principio. Hoy en día la capital se le llama San Juan. Pero a la isla los españoles le habían puesto Juan Bautista, completamente la isla. Luego la capital se llamó San Juan Bautista y se le puso por nombre Puerto Rico, porque la isla estaba llena de riquezas, las cuales se le llevaron los españoles católicos. Se lo llevaron a la reina
allá a Felipe y a la reina, y luego ellos se lo distribuyeron allá al catolicismo papal romano. Bueno, hay que conocer la historia bien, amado. Es importante. Principio de dolores, que es lo que estamos viendo entonces. Entonces, comienza el año 2020 y todo lo que estamos viendo, amado, a través de las noticias, a través del internet, es una cosa detrás de la otra para darle acceso a lo que se considera como la ley marcial, para que aparezca el hombre de iniquidad, el anticristo, y todo esto es principio de dolores. La iglesia ha de pasar persecución y siempre ha pasado persecución. Claro está, no creo que la iglesia estará para la gran tribulación, pero sí hemos pasado persecución. Y como nunca antes, el enemigo está haciendo fuerza para atacar al pueblo de Dios, la iglesia, a los verdaderos, a los que predicamos un evangelio, a los que le decimos a la gente que se tienen que arrepentir y dejar el pecado. No estoy hablando de aquellos que le dicen a la gente, no, así Dios te quiere y sigue viviendo así. No, amado. Siempre he dicho y he citado 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde nos dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos hace nueva criatura, tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar el robo, la mentira, dejar el rencor, el odio, la difamación. Alaba la gloria del Señor si puede. Tenemos que divorciarnos del diablo, sus demonios, del mundo, del pecado y todo aquello que impide que podamos ser instrumento y pueblo santo para la gloria del Señor. La iglesia tiene que volver a las primeras obras y al primer amor. Lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo tienen al presidente Donald Trump? Y estos cristianos, que nuestra obligación, de acuerdo al consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, es orar por los que están en eminencia. El apóstol Pedro dice, oren por el rey. O sea, los gobernantes. Es el deber de la iglesia. Si hay un hombre, ha habido un presidente aquí en los Estados Unidos que ha defendido la fe, aunque sea a su manera, ha sido el presidente Donald Trump. Un presidente que está en contra del aborto, un presidente que está en contra del uso el consumo de las marihuanas y de las drogas, un presidente que está en contra del casamiento del mismo sexo, del homosexualismo, lesbianismo y todas estas cosas. Amado, hay que orar para que Dios lo guíe, lo ayude. Hubo una reunión con el presidente donde hubieron unos rabinos, unos judíos, y le dijeron, vas a volver a tener otro término más y tienes que seguir trabajando a favor de Israel, porque Dios te ha llamado a ti para este tiempo. Entonces, no es que nos envolvamos en política, porque ahora van a haber algunos diciendo, pero el pastor hablando de política, sí, amado, dígame usted cuándo el pueblo de Dios nunca debe estar envuelto en política. Dígame, ¿quién le enseñó esto a usted? No nos postulamos para ser alcalde, no nos postulamos para ser presidente o gobernante. Yo como pastor y como ministro evito esas cosas, porque el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso depende de la capacidad que usted tenga, la madurez espiritual que tenga y cómo usted pueda discernir las cosas. Pero si vamos a ver todos los hombres de Dios, ¿quién era David? Un rey. ¿Qué es un rey? Un político. Daniel, ¿para quién trabajó? Era un gobernante y trabajó para 4 reyes, para Nabucodonosor, para su nieto, para Darío y para Ciro. Todos estos hombres de Dios. José, en Egipto, ¿quién era? El segundo en mando después del faraón. O sea, que es, por eso digo que Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció o perece o fue destruido por falta de conocimiento. Porque escuchan un disparatero decir 2 o 3 cosas. Esto no te va a hacer ni más espiritual ni menos espiritual, amado. Usted y yo, como ciudadanos aquí en los Estados Unidos, si vive en los Estados Unidos o en el país que usted reside, usted tiene que pedirle a Dios dirección. Si el que pone y el que quita rey es Dios.
pero usted tiene un derecho como ciudadano aquí. Todavía estamos en la tierra, aunque no somos de aquí. Nuestra ciudadanía no es de aquí, somos del cielo. Si alguna vez le dicen, usted es un extraterrestre, dígales, claro que sí, yo no soy de aquí. Mi patria celestial está bien lejos. Somos los únicos que nos pueden llamar aliens, extraterrestres. Porque llaman aliens a una persona de otro país cuando todos somos del planeta Tierra. Qué tremendo. Un alien es un objeto no identificado, ¿verdad? Dicen por ahí, un UFO, un alien es una persona o un individuo o algo que no pertenece a un país, una tierra, cuando todos somos de aquí del planeta Tierra, excepto la iglesia que somos de Cristo. Pero no se me alarme, amado. Yo quiero que entienda que están comenzando los principios de dolores. Y les quiero dejar saber que al comenzar el mes de septiembre en adelante, las cosas se van a poner un poquito más fuertes. Alabado sea el nombre de Dios. Y tenemos la responsabilidad de traerle a usted y dejarle saber que Dios está hablando por diferentes maneras, de diferentes formas. Nos está dando las señales y estamos haciendo caso omiso de todo esto. ¿Qué fue lo que dijo el maestro de acuerdo a Marcos capítulo 13, versículo del 32 en adelante? Mirad, velad y orad, o verad, orad y mirad. De como quiera que sea, nos dice que debemos estar mirando, velando y orando. Porque las cosas se están poniendo fuertes. La iglesia ya pronto se va de este planeta Tierra. Pero ¿cómo estamos andando como pueblo de Dios? Estamos viviendo en principio de dolores. Vemos a la gente, el coronavirus explotó. Alabado sea el nombre del Señor allá en China. No importa dónde hubiese explotado, amado. Pero todo esto tiene que ver para que se cumpla la palabra, las profecías. De esta manera te quieren implantar, amén, un chip o te quieren poner una vacuna obligatoria. Ya hay lugares que, mira, amado, aquí en Upstate New York, si usted va al médico y tiene una cita, le tienen que hacer obligatoriamente la prueba del virus del corona. Yo estoy en desacuerdo con que se le obligue a la persona a hacerse la prueba. Si yo me siento bien, yo no sé si ese tubito que están utilizando, que se lo posen por aquí, por la vía nasal, si en realidad eso, ahí mismo viene el virus. Y están, amado, estamos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo que está mal, dañino. Y hay que tener cuidado. Porque si te obligan para ir a una cita médica que te haga la prueba, te van a obligar, como dice la palabra luego, que el que no tenga la marca, el sello o el nombre de la bestia, dice que no podrá ni comprar ni vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo que le está dando es paso a otra cosa. Ya está el tatuaje que quieren utilizar para implantar a las personas. Por años se ha hablado del microchip, se ha hablado de la marca. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Y lo hemos enseñado de diferentes puntos de vista. Algunos dicen que es el barcode, uno dice que va a ser un tubito que le van a introducir en la mano, otro dice que va a ser un tatuaje, lo van a poner. Ya usted ve que las tarjetas de crédito, la mayoría ya todas tienen un chip. Alabado sea el nombre de Dios, así eso lo encuentran, registran, saben dónde usted está. Hermano, no hay privacidad, no hay libertad. El hombre está entregando su libertad, amado. Su privacidad la está entregando a los gobiernos. Todo esto es principio de dolores. Cristo Jesús nos los dejó establecidos y nos los dijo. En el Evangelio según San Lucas, hablando sobre el mismo tópico, capítulo 21, alabado sea el nombre del Señor. Todo esto es importante, amado. Pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Dice en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo que leímos allá en el Evangelio según San Mateo, Lucas lo presenta un poco diferente, pero es el mismo mensaje.
Y le preguntaron diciendo, versículo 7, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Los discípulos. Él entonces dijo, mirad que nadie os engañe. O mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y de seducciones o sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora mismo están hablando NASA de que hay un asteroide o un meteorito que viene por ahí y que posiblemente impactará, dicen que dan un 95% de que vaya a impactar el planeta Tierra para eso del año, creo que es el 2027 al 29, por ahí. Métase en nasa.com y busque. Amén, amado. La Biblia habla en Apocalipsis de que vendrá y caerá una estrella del cielo y convertirá las aguas en ajenjo, que es en amargo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el versículo vamos a continuar en el versículo 20. Pero cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Yo quiero que usted entienda esto, porque Lucas es quien aclara lo que Jesús habló en Mateo 24, cuando dijo, cuando veáis la desolación de la cual el profeta Daniel os habló, el que le entienda. ¿Ok? Eso sucedió cuando el general Tito vino en el año 70, destruyó Jerusalén. Cuando veáis a la ciudad rodeada, sabéis que ha llegado su destrucción. En el año 70 sucedió lo que le estoy hablando. Entonces el que esté en Judea, ve cómo continúa, dice, huya a los montes y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? Israel, los judíos. Amén, amado. Yo voy a traer una enseñanza de escatología. Tengo unos estudios preparados de escatología que voy a traer unas enseñanzas bien detalladas para que usted entienda lo que es cumplimiento que ya sucedió y las que están para cumplirse. Pero hay mucha profecía que ya se ha cumplido. Y luego dice el 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto no fue lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, que ahora está regresando desde el 1948, que volvió a ser nación. Están regresando hasta el día de hoy. ¿Qué había sucedido? Habían sido esparcidos, llevados cautivos a todas las naciones. Esto no se puede cumplir otra vez, porque si se cumplen las profecías de las cuales se habla constantemente, las profecías que faltan son cuando la Biblia dice que Jerusalén será rodeada por los ejércitos y ahí es que descenderá Jesús en su segunda venida para defender y libertar a su pueblo. El pueblo judío no vuelve a ser esparcido. Ellos se quedarán en su tierra, la van a defender, van a luchar y todas las naciones serán sus enemigos. Es importante que entendamos la palabra de Dios, amado, porque hay cosas que se han enseñado por años que no son correctas. Y mi propósito, conforme a la capacidad y la sabiduría que el Espíritu de Dios ha depositado sobre mi vida y en el estudio que hemos dedicado muchos años de estudio a la palabra de Dios, he entendido de muchas cosas que se han enseñado que están erróneas
y quiero que entiendan, no es que haya sido a propósito que la hayan enseñado así, sino más bien que han leído de libros y han enseñado y han repetido lo que han aprendido de otros. Amén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles ya se cumplió y Jerusalén volvió a su lugar, los judíos. Amén, amado. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las estamos viendo. Y en la tierra angustia de la gente y confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hemos visto tsunami, huracanes, taifunes. Todas estas cosas están sucediendo. Han sido devastadas. Usted no ha visto los videos, cómo se mueve y tiembla Japón, muchas ciudades y las carreteras y todo. Es tremendo lo que estamos viendo. Palabra que se está cumpliendo. Principio de dolores. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Wow! ¡Qué tremendo la palabra de Dios! Pueblo de Dios, estamos viviendo los principios de dolores. Es tiempo de buscar al Señor en espíritu y en verdad. No jugar al evangelio, no jugar a las iglesias. Esto de la pandemia del coronavirus es simplemente un cumplimiento a un paso más. Alguna gente dicen, ¿por qué Dios lo permitió? ¿O esto viene de parte de Satanás? Las dos están correctas. Dios lo tiene que permitir, pero a quien él usa es al diablo. ¿Cómo que Dios usa al diablo? Mira, amado, entienda, por favor, que aún Satanás, el diablo, aquel ángel querubín protector, tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Y solamente se le permite hasta donde Dios le dice. Cuando atacó a Job, Dios le dijo, lo va a atacar hasta aquí, no lo toques. Ok, le quito todo, no lo toco. El segundo ataque, Satanás le pide permiso a Dios, Dios le dice, le va a tocar el cuerpo, pero no el alma. Satanás tiene sus límites. Y aún cuando fue Jesús tentado por el diablo, en su última tentación Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios te postrará y solo a Él le servirás. Oye eso. Me acuerdo del evangelista Gigi Ávila. Yo me convertí a la edad de 11 años en una campaña del hermano Gigi Ávila, amén, en Puerto Rico. Me acuerdo que dando su testimonio decía que Dios había usado al diablo para que le diera una fiebre reumática y una artritis para él convertirse al evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Entienda, amado, que el dueño de todo esto es Dios. Satanás simplemente se le ha dado cierta autoridad a causa del pecado y de que nosotros los hombres le hemos abierto las puertas y él se mete y se apodera de lo que no le corresponde, porque el planeta Tierra y todo lo que había en ello, Dios se lo había entregado al hombre. Le había dicho a Adán, todo esto es tuyo para que tú te señorees sobre todo. Pero al Adán desobedecer a Dios a causa de su esposa y a causa de la serpiente, se le entregó. Por eso fue que Satanás, cuando tentó a Jesús, le dijo, yo te doy todo estos reinos, todo este poder, porque a mí se me ha sido entregado. Cristo no le dijo mentiroso. Estaba hablando de una verdad. Pero estamos en tiempos finales, tiempos proféticos, tiempos grandiosos, tiempos donde la iglesia debe de avivarse, buscar a Dios. Ahora mismo, amado hermano, estamos aprovechando los medios de comunicación sociales, las redes, las diferentes plataformas, los medios cibernéticos, para proclamar el evangelio de Cristo, para dejarles saber a los amigos que hay esperanza. Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y si viene a Él, Él no te echará fuera. Esas fueron sus palabras, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero ven a Jesús, arrepiéntete. Y tú, hermano, hermana, pueblo de Dios que está tibio,
Su palabra dice que a los tibios los vomitará Dios. Eso le produce náusea. Solamente cuando hay náusea y hay mal de estómago es que uno devuelve el alimento. Amén. Eso quiere decir que hay un pueblo que le produce a Dios náusea porque son tibios. Ojalá fuese frío o caliente. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 en adelante, cuando habla de la iglesia de Laodicea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vuelve al Señor, búscalo en oración, en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Acuérdese, tenemos para usted, amén, si usted quiere cooperar con nuestro ministerio, con Avivamiento TV, Ministerio Evangelístico Cristo es el Camino, con nuestro ministerio en general, tenemos nuestro libro, Alabado sea el nombre del Señor, disponible, que titulamos El Ministerio de un Hombre Llamado por Dios. Amén. Y también tenemos la revista Tu Despertar Espiritual, Avivamiento. Amén. Están disponibles. El costo del libro es $12. Con el envío serían 16. Las revistas son $10. Con el envío serían 12. Si quiere los dos juntos, un total de $27. Y le enviamos a su domicilio, a su hogar, esa literatura. Eso lo hemos escrito nosotros y tenemos ya 4 libros. Amén. En total, 3 todavía no hemos podido imprimir. Estamos en tiempos difíciles, todos lo sabemos, pero necesitamos del pueblo de Dios que nos ayude a cooperar. Pueden visitarnos nuestra página de www.avivamientotv.org. Ahí tenemos mensajes, están predicaciones, música, y de vez en cuando estamos saliendo también por esa página. Claro está, ya pronto vamos a conectar esa página junto con YouTube, que es donde estamos subiendo estos videos, y también Roku, y también por nuestra página que pronto vamos a estar haciendo de Facebook, donde vamos a estar solamente utilizándola cuando vamos a presentar los mensajes en vivo. Pero ahí en nuestra página de avivamientotv.org puede usted hacer donaciones, y si desea el material, ahí escribe, tenemos el contacto, nos deja saber. Tenemos una sesión de blog que puede dejar, ¿verdad?, un foro, que puede dejar un comentario o comunicarse por texto al 716-940-4350. Dios te bendiga, la paz de Dios contigo, para adelante y para el cielo, y nos veremos en el próximo video.